Hola, mi nombre es Alondra Tapia, soy estudiante de Derecho de quinto semestre. El día de hoy me gustaría hablar acerca del caso de Amber Heard versus Johnny Depp. Fíjate que en los últimos años el mundo ha sido testigo de un juicio que fue dividido en la opinión pública. Estas dos estrellas de Hollywood se enfrentaron a una batalla legal que puso en el centro de atención temas como la violencia de género, la difamación y el impacto de las redes sociales en la reputación de las personas. Hoy nos vamos a adentrar en el complejo caso para analizar las pruebas y los testimonios y los argumentos de ambas partes. ¿Qué hay de cierto en las acusaciones? ¿Quién de los dos decía la verdad? Y lo más importante, ¿qué lección podemos aprender de esto? Para ello me gustaría empezar con que la defensa ampliada de Johnny Depp, que es a quien me hubiera gustado defender. ¿Por qué? Porque en cierto punto tenía pruebas concisas, tenía pruebas que no se remitían solo a sus acciones, sino tenía una defensa completa para ganar. Las acusaciones de violencia doméstica en contra de Johnny Depp son falsas y carentes de fundamento fáctico y legal. La defensa sostiene que las pruebas presentadas por la contraparte son inconsistentes, contradictorias y en muchos casos fueron muy manipuladas. Una de ellas fueron los mensajes de texto. Estos mensajes de texto que fueron presentados como evidencia fueron sacados de contexto. ¿Qué pasa cuando uno envía un mensaje pero no lo escribe todo de corrido? Se puede sacar de contexto fácilmente y eso fue lo que pasó en este caso. La defensa presentó las pruebas periciales que demuestran la alteración de estos mensajes y la falta de contexto en la que fueron enviados. Testimonios. Los testimonios presentados por la contraparte son poco creíbles y están plagados de contradicciones. No sé si llegaron a ver que, por decir, en un pequeño caso de cuando la hermana sube a tribunal y dice, a la tribuna, perdón, y dice, es que mientras él la sostenía del pelo le daba puñetazos. Y después Amber Heard dice otra cosa. Eso es un testimonio que tiene contradicciones y en bastantes ocasiones sucedió lo mismo, como dado el caso del maquillaje, cuando ella dijo que era, o la abogada dijo, que era el maquillaje que llevaba 24/7 antes antes del juicio y durante todo su matrimonio. Claro está que salió a relucir que el maquillaje empezó a salir después del 2017. Dado el caso, es que Amber Heard se divorció en el 2016. Entonces es como una cosa fuera de contexto. Muchos de estos testigos que llamaron a tribuna tienen un interés personal en el caso o han sido coaccionados para declarar en contra de Johnny Depp. La evidencia física. La supuesta evidencia física presentada por la contraparte es insuficiente y no demuestra de manera concluyente que Depp haya cometido actos de violencia. La defensa presentó pruebas periciales que cuestionan la autenticidad y el valor probatorio de esta evidencia. Es lo que comentábamos de los moretones que se llegaron a ver. Yo me cuestionaba y decía, bueno, si fue tal caso de agresividad, ¿por qué no tomar fotos en el momento? ¿Por qué no decir, pasó esto? O en el momento de decirlo y aclararlo. ¿Por qué llegar a un juicio después de tanto tiempo? Ahora, conductas previas de la contraparte. La defensa presentaría pruebas contundentes que demuestran que la contraparte ha tenido un historial de conductas violentas y manipuladoras. Se presentarán testimonios de personas que han sido víctimas de estas conductas, así como documentos y patrones que evidencian el comportamiento agresivo controlador de Amber. Se llegó a ver en las pruebas cuando ella le decía, en un audio en específico, donde ella le dice, ¿qué vas a decirle a la corte? ¿Que eres un hombre maltratado? ¿Que un hombre pudo haber sido maltratado? Entonces, hay más pruebas de ello y hay más factibilidad de creer que Johnny Depp era un hombre maltratado que Amber Heard era una mujer maltratada. Ahora, veamos el daño moral causado a Depp. Las falsas acusaciones de la violencia doméstica causaron un daño irreparable en la reputación y carrera profesional de Johnny Depp. Claro está que que Disney dijo en un momento, ¿sabes qué?
tú ya no vas a ser parte del elenco de Piratas del Caribe, que es una de las franquicias más importantes de la vida de Johnny Depp, así como diferentes películas. Y en muchos papeles llegué a investigar que lo sacaron, que le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no, por los casos que pasaron, por el artículo que se escribió y por lo que estás viviendo. Entonces, esto es algo que afectó bastante en su carrera profesional. Esto fue un objeto de campaña de difamación que afectó su vida profesional y su vida personal. Ahora, la defensa solicitó una indemnización por el daño moral sufrido, la cual se cuantificó en la pérdida de ingresos, en el daño a la imagen pública y en el sufrimiento psicológico causado. Ahora veamos los fundamentos legales que se aplicarían aquí en México. En el artículo 154 establece los elementos del daño moral y la responsabilidad civil por este concepto. La defensa argumentará que las falsas acusaciones de Hart constituyen un daño moral grave contra Depp. Artículo sobre difamación. Disclaimer. La legislación mexicana puede variar entre estados y está sujeta a cambios. Para una asesoría legal precisa hay que ver en algo especializado en derecho civil o en algo penal. Los artículos del Código Civil que podrían ser aplicables en este tipo de casos suelen referirse al daño moral y a la responsabilidad civil extracontractual. Estos artículos varían ligeramente entre los diferentes estados de México, pero en general establecen los elementos necesarios para acreditar un acto difamatorio y las consecuencias legales del que éste deriva. Dice, en este artículo establece el artículo sobre el daño moral. En este artículo se establece la obligación de reparar el daño moral causado a una persona por un acto ilícito como la difamación. Ahora hablemos sobre la responsabilidad civil extracontractual. Este artículo establece que la responsabilidad de quien causa el daño a otro por un acto ilícito, independientemente de que exista una relación contractual entre las partes. Ahora veamos que se debe de imputar de un hecho determinado a una persona. El hecho imputado debe ser falso. La imputación debe ser hecha pública, ya sea de manera oral, escrita o por cualquier otro medio. Bien, en el caso de Johnny Depp se podría argumentar que las declaraciones de Hart constituyen un acto de difamación, ya que se imputaron hechos falsos. Imputó Hart a Johnny Depp de haber cometido actos de violencia doméstica, lo cual fue negado por Depp y fue respaldado por pruebas contundentes. Una de la prueba contundente fue su exnovia, que en algún momento se llegó a decir que Johnny Depp la había empujado por unas escaleras de un hotel. Claro que cuando se hace la llamada o la videollamada, ella constituye en el acto de decir que no fue así, que ella resbaló y cayó accidentalmente. Esa es una prueba contundente, ya que si Johnny Depp hubiera tenido una conducta violenta, la hubiera sacado desde un principio con sus anteriores exparejas, pero no fue así el caso. Entonces por ello creemos que los hechos son falsos. Las declaraciones de Hart fueron publicadas en un medio de comunicación de gran alcance, lo que dio lugar a una amplia difusión de las acusaciones. Ahora, la defensa de Depp se puede basar en los siguientes argumentos. La falsidad de las acusaciones. Se demostró que las acusaciones de Hart son falsas y carecen de fundamento. La falta de pruebas. Argumentar que no existen pruebas suficientes para acreditar las acusaciones de la violencia doméstica. Y también podemos argumentar que Hart actuó con malicia al realizar las acusaciones, es decir, tenía la intención de dañar la reputación de Depp. El daño moral, se solicitó una indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia a unas falsas acusaciones. Las acusaciones en contra de Johnny Depp son falsas y carecen de fundamento. La defensa ha presentado pruebas contundentes que demuestran la inocencia de Depp y la culpabilidad de Hart. Y esto se llevó a que se solicitara al tribunal que se desestime las acusaciones en contra de Depp y que condene a Hart por los delitos de difamación y daño moral, imponiendo una indemnización por los daños causados. Ahora bien,
podemos argumentar o tener argumentos adicionales como el interés público que ha causado un gran interés público. La defensa podría argumentar que las acusaciones de Heard fueron motivadas por un deseo de obtener fama o beneficio económico. La defensa podría señalar un doble estándar en la forma en que se han tratado las acusaciones contra Depp y contra otras figuras públicas. Es importante que esta defensa sea general y debe adaptarse a las particularidades del caso. Es fundamental contar con el asesoramiento de cierto tipo de abogados, tanto como lo fue en el caso de que se vio si realmente se decía la verdad o se decían mentiras en el caso de Amber, y la presentación de las pruebas y los argumentos, que debe ser clara y concisa y persuasiva. Ahora bien, en mi punto de opinión, yo siento que si Amber hubiera solo dicho que sufría de violencia psicológica, hubiera tenido una mejor contraparte en el tribunal, ya que sus pruebas eran concisas a que efectivamente había un daño no físico, sino sí psicológico, tanto por las groserías que se le decía, tanto el trato, tanto la violencia que sufría dentro de casa, viendo cómo Deb pateaba o muebles o aventaba los gabinetes o cosas así. Entonces yo siento que si hubiera tomado una decisión más clara de un maltrato psicológico, hubiera sido más concisa en su demanda y no demandar simplemente por violencia, ya que la violencia no la sufría como tal, pero sí sufría una violencia psicológica. Y pues ya.